Mientras todos celebraban en el salón, yo estaba escondido en la cocina lavando trastes. Don Esteban, quédese aquí, me había dicho Sandra, la esposa de mi hijo Roberto. No queremos que los invitados vean. Bueno, usted entiende. Sus palabras se me clavaron como astilla en el dedo, pero no dije nada, solo asentí, como había aprendido a hacer en estos últimos 2 años. El ruido de la fiesta llegaba hasta la cocina como burla. Risas, música, copas. Era la celebración de los 15 años de mi nieta Valeria, en la casa de León, Guanajuato. Una casa que yo conocía bien, aunque ahora me trataran como si no tuviera derecho a estar ahí. Me quedé parado frente al fregadero, con las manos metidas en el agua jabonosa que ya estaba fría, escuchando cómo mi propia familia disfrutaba sin mí en 72 años. Tengo 72 años de trabajar desde que amanece hasta que oscurece. 35 años como albañil en la construcción. Y así me pagaban, han escondido en la cocina, como trapo viejo que da vergüenza mostrar. No era la soledad lo que me dolía. La soledad la conocía bien desde que murió mi refugio hace 3 años. Lo que me dolía era el desprecio. Ese desprecio que te hace sentir invisible cuando estás parado enfrente de tu propia sangre. Han escuchado las voces mezclarse con la música de la banda que habían contratado. Una banda buena, se notaba, de esas que cobran caro. Roberto había gastado bien para que todo saliera perfecto. Menos la presencia del abuelo en el salón. Ansí tú también has sentido ese dolor de ser ignorado por tu propia familia. Suscríbete a este canal. Aquí contamos historias reales de personas que recuperaron su dignidad. No estás solo, compadre. Seguí tallando los platos, uno tras otro. El agua fría me entumecía los dedos, pero no me importaba. Era preferible sentir algo en las manos que sentir. Ese vacío en el pecho desde la cocina. Alcanzaba a escuchar fragmentos de conversaciones, la voz de Sandra, siempre tan alegre cuando había visitas. ¡Ay, qué bonito nos quedó todo! La voz de Roberto, mi hijo, presumiendo algo sobre su nueva camioneta. La risa de Valeria, mi nieta, esa niña que yo cargué cuando apenas pesaba 3 kilos. Me sequé las manos con un trapo y me acerqué un poco a la puerta de la cocina. No para salir, no, solo para ver, para recordar cómo era estar del otro lado, cuando todavía me consideraban parte de la familia. A Valeria, con su vestido rosa brillante, bailando con Roberto. Vi a Sandra saludando a los invitados como anfitriona perfecta. Vi a mis otros 2 nietos, Fernanda y Javier, correteando entre las mesas. Vi a toda mi familia reunida, feliz, celebrando Ann y yo ahí, escondido detrás de una puerta, como si mi presencia fuera algo que daba vergüenza. Los viejos no entienden estas cosas modernas, había dicho Sandra cuando planeaban la fiesta. Mejor que don Esteban se quede en la cocina para que descanse, decía, como si lavarles los trastes fuera descanso en el agua del fregadero. Hacía un ruido constante, como si tratara de llenar el silencio que había entre mi familia y yo, un silencio que había crecido poco a poco, como la humedad que pudre las paredes sin que te des cuenta. Me dolía en lo más profundo del alma, no por mí, sino por lo que significaba todo esto. ¿En qué momento mi hijo había aprendido que los padres se esconden cuando hay visitas? ¿Quién le enseñó que la vergüenza podía ser más fuerte que la gratitud? Volví al fregadero. Las manos me temblaban, pero no sé si era por el agua fría o por el coraje que llevaba guardado. Tallé otro plato. Why otro más? Como si tallando pudiera borrar también el dolor que sentían afuera. La banda empezó a tocar una canción más movida. Los invitados aplaudieron. Alguien gritó ¡Órale! Con entusiasmo. La fiesta seguía su curso, perfecta y alegre.
sin el estorbo del abuelo. Pero algo estaba a punto de cambiar, algo que ninguno de ellos esperaba, porque esa noche, entre platos sucios y agua jabonosa, mi nombre iba a resonar más fuerte que cualquier palabra que hubieran dicho en toda la celebración. Y cuando eso pasara, por fin iban a entender quién era realmente el que siempre estuvo detrás de todo. Llevaba ya 2 horas en esa cocina, 2 horas lavando, secando, acomodando, 2 horas escuchando la fiesta desde lejos, como quien escucha la radio del vecino a través de la pared. La banda tocaba, sin parar, canciones alegres, de esas que hacen que la gente se pare a bailar, aunque no sepa cómo. Entre canción y canción, el vocalista hacía chistes, animaba a los invitados, pedía aplausos para la quinceañera, para la hermosa Valeria, señores, y todos aplaudían. Yo seguía allí, parado frente al fregadero que ya había vaciado 3 veces. Lo que más me extrañaba no era estar en la cocina. Lo que me extrañaba era cómo había llegado hasta ahí, cómo había pasado de ser el papá que Roberto presumía a ser el viejo que había que esconder. Sandra entró a la cocina de repente, sin siquiera mirarme. Traía una charola llena de vasos sucios. Los dejó caer junto al fregadero con un ruido que me hizo brincar. Lave estos también, don Esteban, y apúrese, que van a traer más. Se fue sin esperar respuesta, como quien le da órdenes al empleado de limpieza. Me quedé viendo los vasos, todos de cristal fino, esos caros. Roberto había gastado en grande para esta fiesta. Banda en vivo, salón decorado, comida de calidad, todo lo mejor para mi nieta, todo lo mejor, menos el respeto para su abuelo. Empecé a lavar los vasos con cuidado, no porque me importara que se rompieran, sino porque las manos me temblaban y no quería que se me cayeran. 72 años de cargar bultos de cemento, de mezclar concreto bajo el sol, de levantar paredes con estas mismas manos, y ahora temblaban lavando copas. La música cambió. La banda empezó a tocar una canción más lenta, romántica. Esta va dedicada para todos los padres de familia que hoy nos acompañan, dijo el vocalista. Los invitamos a sacar a bailar a sus hijas, a sus esposas, a sus madres. Escuché movimiento en el salón, risas. Alguien dijo: ¡ay, qué bonito! Roberto seguramente estaba bailando con Valeria. El momento especial de padre e hija en los 15 años. Yo seguí lavando vasos en la cocina. Sabía, Roberto, que yo también había bailado con Valeria. Cuando tenía 3 años y no podía dormir, yo la cargaba y le cantaba canciones mientras caminaba por la sala. Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, le cantaba. Y ella se quedaba dormida en mis brazos, confiada, segura de que su abuelo siempre estaría ahí para cuidarla. Ahora ese abuelo no podía ni estar en la misma sala que ella. La puerta de la cocina se abrió otra vez. Era Javier, mi nieto de 11 años. Me miró con ojos confundidos. Abuelo, ¿por qué estás aquí? Mi mamá dice que te sientes mal, pero tú no te ves enfermo. Antes de que pudiera responderle, Sandra apareció detrás de él. Javier, vete al salón, Anja. El niño se fue corriendo. Sandra me miró con esa expresión que ya conocía bien, esa que decía claramente: no le vaya a llenar la cabeza de cosas raras al niño. Se fue sin decir más. El estómago se me revolvió como si hubiera tragado algo podrido. No era por hambre, aunque no había probado bocado desde el mediodía. Era por la impotencia de no poder decir nada, de tener que aguantar todo sin protestar en tantos años de construcción. Uno aprende que los cimientos son lo más importante de cualquier edificio. Si los cimientos están mal, todo lo demás se viene abajo tarde o temprano. Por más bonita que se vea la casa por fuera, si abajo está podrido, no dura. Mi familia se veía bonita por fuera, fiesta grande, invitados contentos, sonrisas para todos. Pero por dentro, algo se estaba pudriendo, y yo lo sentía cada vez más claro. La banda terminó la canción lenta. Los aplausos llenaron el salón. El vocalista dijo algo
que no alcancé a escuchar bien, pero que hizo reír a todos, y os seguía a Agi, con las manos mojadas, viendo mi reflejo borroso en el agua jabonosa del fregadero. Un viejo cansado, con el pelo blanco y las manos arrugadas. Un viejo que ya no servía más que para lavar trastes en la cocina, pero había algo que nadie sabía todavía. Algo que iba a salir a la luz esa misma noche. Algo que estaba esperando el momento exacto para revelarse en... Y cuando la banda tomara el micrófono para tocar la última canción, todo iba a cambiar en la fiesta. Ya llevaba 4 horas cuando escuché que la banda anunciaba un descanso. Regresamos en 15 minutos, señores. Aprovechen para servirse más comida. La música se detuvo y el ruido de conversaciones llenó el salón. Me senté en una silla de plástico que había en la esquina de la cocina. Las piernas ya no me respondían como antes. 72 años no pasan en balde, y menos cuando llevas toda la noche de pie. Mientras descansaba, la memoria me llevó a otro tiempo, a cuando Roberto tenía exactamente 15 años, como Valeria ahora. No hubo fiesta grande para él, no teníamos dinero para esas cosas. Yo trabajaba en la construcción, ganando apenas para la semana, y su mamá Refugio cosía ropa ajena para ayudar con los gastos, pero le hicimos una cena pequeña en nuestra casa de 2 cuartos en el barrio de San Miguel. Refugio preparó mole con pollo, el favorito de Roberto. Yo me gasté una semana de propinas en comprarle una bicicleta usada que encontré en el mercado. No era nueva, pero la limpié y le pinté el cuadro de azul, su color favorito. Cuando Roberto vio esa bicicleta, me abrazó tan fuerte que casi me tumba. Gracias, papá, eres el mejor papá del mundo. Esas palabras se me quedaron grabadas, como están grabados los nombres que uno talla en el cemento fresco. Ahora ese mismo Roberto me tenía escondido en la cocina de la fiesta de su hija. ¿En qué momento cambió todo? ¿En qué momento el niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas se convirtió en el hombre que sentía vergüenza de su padre? Me levanté de la silla porque las piernas se me estaban entumiendo. Caminé hacia la ventana de la cocina que daba al patio trasero. Desde ahí podía ver parte del salón a través de la puerta de cristal. Vi a Roberto platicando con unos señores bien vestidos, traje, corbata, reloj brillante. Roberto también llevaba traje, uno gris que se veía caro. Se reía con ellos, gesticulaba, parecía estar contando algo interesante. Los señores asentían, impresionados. Uno le dio una palmada en el hombro. Roberto se veía importante, exitoso. Y yo me sentí orgulloso por un segundo. A pesar de todo, me sentí orgulloso de ver a mi hijo así, profesional, respetado. Pero ese orgullo me duró lo que tarda un suspiro, porque entonces vi cómo Roberto volteó hacia donde yo estaba, hacia la cocina. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo a través del cristal, y en sus ojos vi algo que me dolió más que cualquier insulto: vergüenza. Vergüenza de que sus amigos importantes pudieran verme ahí, con mi camisa vieja de cuadros y mis pantalones de mezclilla gastados tan rápido. Volteó hacia otro lado y siguió platicando con los señores, como si no me hubiera visto. El pecho se me cerró, como cuando te falta el aire. Tuve que agarrarme del marco de la ventana para no tambalearme. Esa no era la primera vez que Roberto mostraba vergüenza de mí. Había empezado hace como 2 años, poco después de que murió Refugio. Al principio fueron cosas pequeñas. Papá, mejor no vengas a la cena de la empresa, es solo para empleados. Papá, cuando vengan mis amigos, quédate en tu cuarto. ¿Sí? Papá, no le cuentes a Sandra de cómo vivíamos antes. Ella no entiende esas cosas. Yo aguantaba porque pensaba que era temporal, que Roberto estaba pasando por una etapa difícil con su trabajo nuevo, con su vida nueva, que pronto todo volvería a ser como antes. Pero nunca volvió las cosas.
solo empeoraron. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más espaciadas, las excusas más obvias, hasta que llegamos a esto, Ann, yo, escondido en la cocina de la fiesta de mi propia nieta. La puerta de la cocina se abrió de nuevo. Era Fernanda, mi nieta de 13 años. Llevaba un plato con comida. Abuelo, te traje algo de comer. No has cenado nada. Me extendió el plato con una sonrisa tímida. Ann, tomé el plato con manos temblorosas. Gracias, mija. Era pollo en mole, arroz, tortillas. Sabía bueno, olía bien, pero se me había cerrado el estómago y sabía que no iba a poder comer. ¿Por qué no sales al salón, abuelo?, preguntó Fernanda. Te estás perdiendo la fiesta. Antes de que pudiera responder, Sandra entró como ventarrón. Fernanda, ¿qué haces aquí? Te he buscado por todos lados. Luego me miró a mí. Don Esteban, guarde ese plato. Ahora van a partir el pastel y no quiero que esté estorbando en la cocina cuando entren los meseros. Fernanda salió con su mamá. Yo me quedé ahí parado, con el plato en las manos, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba poquito a poquito. Dejé el plato sobre la mesa, sin probar bocado. El mole se veía delicioso, pero a mí se me había quitado todo el apetito afuera. La banda regresó de su descanso. Buenas noches otra vez, señores. Vamos a seguir con esta fiesta tan bonita. La música empezó de nuevo, alegre, festiva. Yo regresé al fregadero. Abrí la llave del agua, solo para tener algo que hacer con las manos, para no pensar tanto, para no sentir tanto, pero no podía dejar de pensar. No podía dejar de preguntarme cómo había llegado hasta ahí, y lo peor de todo es que todavía no sabían nada. Todavía no sabían quién había pagado realmente esa fiesta tan bonita. La banda tocaba una tras otra sin parar. Yo seguía en la cocina, viendo pasar las horas como quien ve pasar los carros en la carretera. Sandra entraba y salía trayendo más trastes sucios. Nunca me decía gracias. Nunca me preguntaba si necesitaba algo. Solo dejaba las cosas y se iban en una de esas entradas. Escuché un pedazo de conversación que me heló la sangre. Sandra hablaba con una señora en el pasillo, justo afuera de la cocina. No me vieron, o tal vez no les importó que yo estuviera ahí. ¿Y el papá de Roberto?, preguntó la señora. Ay, comadre, está en la cocina, respondió Sandra con una risa que me sonó falsa. Es que el pobre ya está muy viejito. Se cansa mucho con el ruido y la gente. Le dijimos que mejor descansara ahí, más tranquilo. Qué considerados son ustedes, dijo la señora. Sir Pius, uno tiene que cuidar a los viejitos, ¿verdad? Se alejaron platicando de otras cosas. Yo me quedé parado frente al fregadero, con las manos metidas en el agua, sintiendo como las palabras de Sandra me quemaban por dentro. An viejito pobre cansado. Como si yo fuera un perro viejo que ya no sirve más que para echarse en un rincón. Lo que Sandra no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ese viejito cansado había trabajado 12 horas diarias durante 35 años para darle a Roberto lo que yo nunca tuve. Ese viejito había vendido hasta su herencia para que Roberto estudiara en la universidad. Ese viejito había construido con sus propias manos callosas el futuro que Roberto ahora disfrutaba. Pero eso ya no importaba. Ahora solo era el estorbo que había que esconder. Cuando venían las visitas ensequé mis manos en el trapo y me asomé otra vez por la ventana que daba al salón. Roberto bailaba ahora con Sandra. Se veían felices, enamorados. Sandra le decía algo al oído y él se reía. Una pareja perfecta en su fiesta perfecta. Recordé cuando Roberto me presentó a Sandra por primera vez. Fue hace como 10 años. Yo acababa de regresar de trabajar. Traía la ropa sucia de cemento y las botas llenas de lodo. Roberto llegó con ella a la casa. Papá, ella es Sandra. Es mi novia. Sandra me miró de arriba abajo con una expresión
que no supe descifrar en ese momento. Ahora sí, la entendía, era desprecio, disfrazado de cortesía. Mucho gusto, don Esteban, me dijo extendiendo la mano como si le costara trabajo. Yo le estreché la mano con fuerza, como me enseñó mi padre. El gusto es mío, muchacha, bienvenida a la familia. Pero nunca fui bienvenido a la suya desde que Roberto se casó con Sandra. Las cosas empezaron a cambiar. Primero, fueron comentarios pequeños. Don Esteban, mejor no use esas palabras en frente de los niños. Don Esteban, en esta casa no se come con las manos. Don Esteban, póngase camisa cuando baje a desayunar. Yo aguantaba todo, porque no quería causar problemas, porque Roberto parecía feliz con ella, porque mis nietos me necesitaban, pero los comentarios se fueron haciendo más fuertes, más hirientes. Roberto, tu papá ya está muy grande para vivir solo, pero aquí en la casa estorba mucho. No puede ser que tengamos que estar cuidando a don Esteban como si fuera niño chiquito. Los viejitos son mejor en asilos, donde los atienden profesionales. Asilo, esa palabra me la había dicho Sandra hacía apenas un mes. Don Esteban, Roberto y yo estuvimos viendo unos asilos muy bonitos, lugares donde estaría mejor atendido, con gente de su edad. Me querían meter a un asilo, como si fuera basura que hay que tirar, porque ya no sirve. Roberto no había dicho nada ese día, solo miraba hacia abajo mientras Sandra hablaba, y ese silencio de mi hijo dolió más que todas las palabras de Sandra juntas. La música cambió otra vez, una canción más alegre. Los invitados gritaron y empezaron a bailar todos juntos. Valeria estaba en el centro, rodeada de sus amigas, riendo. Yo la recordaba de bebé. Cuando Refugio murió, Valeria tenía apenas 9 años. Lloraba todas las noches porque extrañaba a su abuela. Yo dormía en el cuarto de al lado y la escuchaba sollozar a través de la pared de no. Una noche entré a su cuarto. ¿Qué te pasa, mija? Lepregan. Extraño a mi abuela Cuca, me dijo entre lágrimas. Así le decía a Refugio. Cuca. Me senté en su cama y le tomé la mano. Yo también la extraño, mi vida. Cada día que pasa la extraño más. ¿Y si se nos olvida, abuelo? ¿Y si un día ya no me acuerdo de su cara? Le acaricié el pelo como hacía Refugio cuando ella era chiquita. No se te va a olvidar, mija, porque cada vez que me veas a mí, vas a ver algo de ella, porque yo la llevé en el corazón durante 43 años. Y ahora, eso es parte de mí. Valeria se durmió esa noche agarrada de mi mano. Ahora esa misma nieta bailaba en su fiesta de 15 años, mientras su abuelo lavaba trastes en la cocina. La puerta se abrió de golpe. Era Roberto. Venía solo. Se paró en la entrada de la cocina y me miró con una expresión extraña, algo entre culpa y molestia. Papá, dijo. Why nada, MS. Se quedó ahí parado, como si estuviera buscando las palabras correctas. Yo lo miré sin decir nada, esperando a que mi hijo me dijera algo. Lo que fuera, que me explicara por qué me tenía escondido, que me pidiera perdón, que me dijera que había sido un error. Pero no dijo nada de eso. Papá, necesito que se quede aquí hasta que termine la fiesta. Sandra está muy nerviosa con tanta gente y no quiero que se estrese más. Eso fue todo. Eso fue lo que vino a decirme. Se fue, sin esperar respuesta. La puerta se cerró detrás de él y yo me quedé solo otra vez. A las piernas me temblaron, el estómago se me revolvió, las manos se me cerraron en puños tan apretados que las uñas se me clavaron en las palmas. Pero no dije nada. No gright. No lloré, solo regresé al fregadero y seguí lavando trastes que ya estaban limpios porque todavía no era el momento. Todavía faltaba algo que iba a cambiar todo, y ese algo estaba a punto de llegar ya. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché al vocalista de la banda decir algo que me hizo levantar la cabeza. Señores,
Nos quedan solamente 3 canciones más. Queremos agradecer a la familia por esta hermosa celebración. 3 canciones. La fiesta estaba por terminar y yo había pasado toda la noche escondido en esa cocina. Me sequé las manos por última vez. Ya no quedaban trastes sucios. Ya no quedaba nada que lavar. Solo quedaba yo, parado ahí como mueble viejo, que nadie quiere, pero que tampoco se atreven a tirar. Encaminé hacia la puerta de la cocina, no para salir, solo para ver un poco más, para despedirme en silencio de esa celebración de la que nunca formé parte. A los invitados empezaban a despedirse. Algunos ya se habían ido, otros recogían sus cosas. Vi a Valeria abrazando a sus amigas, todavía con el vestido rosa brillante, pero ya con el maquillaje corrido de tanto bailar y reír. Se veía feliz, y eso me alegraba a pesar de todo, porque al final ella no tenía la culpa de nada. Era solo una niña de 15 años que había disfrutado su fiesta. Muy bien, señores, dijo el vocalista. Esta penúltima canción va dedicada a todos los que hicieron posible esta celebración tan hermosa. La banda empezó a tocar una canción lenta, emotiva. Roberto y Sandra bailaron juntos en el centro del salón. Algunos invitados los grababan con sus teléfonos. El momento perfecto de la familia perfecta. Yo seguía en la cocina, viendo todo desde lejos, como quien ve una película que no le toca vivir. Pero entonces pasó algo que no esperaban el vocalista. Un señor de unos 50 años, con sombrero y bigote, se acercó a donde estaba Roberto. Le dijo algo al oído. Roberto negó con la cabeza. El vocalista insistió. Roberto volvió a negar, pero ahora se veía incómodo. No podía escuchar qué decían, pero veía los gestos. El vocalista señalaba hacia algo. Roberto miraba hacia donde señalaba y luego volteaba hacia otro lado. Sandra se acercó a ellos. Los 3 hablaban, pero no se ponían de acuerdo en algo. El vocalista volvió al micrófono. Disculpen, señores, tenemos una pequeña situación que queremos aclarar antes de continuar. El salón se quedó en silencio. Todos voltearon a ver al vocalista. Yo también me quedé quieto, sin entender qué estaba pasando. Verán, continuó el vocalista, cuando nos contrataron para esta fiesta, nos dieron muy claras las instrucciones. Nos dijeron que había un señor, el abuelo de la quinceañera, que había pagado por todo esto. Hizo una pausa. Nos dijeron que ese señor quería permanecer discreto, que no quería protagonismo, pero que al final de la noche teníamos que dedicarle una canción especial. Mi corazón empezó a latir más rápido. Las manos me empezaron a temblar. El problema, siguió el vocalista, es que no vemos a ningún abuelo en la fiesta y nosotros tenemos que cumplir con lo que nos pidieron cuando nos pagaron. Roberto se puso pálido. Sandra abrió la boca, pero no le salieron palabras. Los invitados empezaron a murmurar entre ellos. ¿Dónde está don Esteban Morales?, preguntó el vocalista en voz alta. El señor que pagó esta banda, este salón, esta comida y todo lo que han disfrutado esta noche. ¿Dónde está el señor que vino a mi casa hace 3 meses a contratarnos y nos dio el adelanto de 30,000 pesos en efectivo? El silencio en el salón era tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Yo me quedé paralizado en la cocina. Las piernas no me respondían. El pecho se me cerró como nunca antes. Valeria fue la primera en reaccionar. ¿Mi abuelo pagó todo esto? Su voz sonaba confundida. Lastimada. Roberto no sabía dónde meterse. Sandra tenía la cara roja de vergüenza. Sí, señorita, respondió el vocalista. Su abuelo vino a mi casa en abril. Me dijo que iba a ser la fiesta más importante de su vida, porque era para su nieta favorita, que quería lo mejor de lo mejor. Me pagó 50,000 pesos, 30,000 de adelanto
y 20,000. Cuando llegamos hoy en la tarde, los murmullos se hicieron más fuertes. Escuché a alguien decir, no puede ser. Otro dijo, ¿y dónde está el señor? El vocalista miró directamente a Roberto. Joven, cuando llegamos en la tarde, usted nos recibió. Le preguntamos por don Esteban y usted nos dijo que estaba enfermo, que no podría estar en la fiesta. Nos pagó los 20,000 que faltaban y nos pidió que no mencionáramos nada del señor. Roberto bajó la mirada. No podía ver a nadie a los ojos. Pero nosotros tenemos palabra, continuó el vocalista. Y don Esteban nos pidió específicamente que al final de la noche lo mencionáramos, que le dedicáramos la última canción, porque aunque él no quisiera protagonismo, quería que su nieta supiera quién había hecho posible esta celebración. Sentí como las lágrimas empezaban a salir de mis ojos. No, de tristeza, de algo más complejo, de dolor mezclado con algo que no sabía describir. Así que pregunto otra vez, dijo el vocalista, elevando la voz. ¿Dónde está don Esteban Morales? Porque esta última canción es para él. Le guste o no le guste, a quien no le guste. Valeria empezó a caminar, primero despacio, luego más rápido. Venía directo hacia la cocina. Sus ojos buscaban a su abuelo Jaime. Encontró. Me vio ahí parado, con mi camisa vieja de cuadros, con mis manos arrugadas, con mis lágrimas corriendo por las mejillas. Abuelo, dijo, y su voz se quebró. Todos los invitados voltearon hacia donde estaba Valeria. Why me, Varen? Me vieron escondido en la cocina, como si fuera la vergüenza de la familia. El silencio que siguió fue el más pesado de toda mi vida. Y en ese silencio, todos entendieron quién era realmente el que siempre estuvo. Detrás de todo, Valeria caminó hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Se paró en la entrada de la cocina, sin atreverse a entrar, como si tuviera miedo de lo que iba a encontrar. Abuelo, repitió, ¿tú pagaste todo esto? No, pude responder. La garganta se me había cerrado como puño apretado. Solo asentí con la cabeza. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la cocina? Su voz era un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento antes de que pudiera decir algo. Ella volteó hacia el salón, hacia donde estaban Roberto y Sandra. ¿Por qué mi abuelo está en la cocina? Gritó. No era pregunta, era reclamo. Los invitados murmuraban entre ellos. Algunos miraban a Roberto con reproche, otros miraban hacia la cocina con lástima. Todos habían entendido lo que había pasado. El vocalista seguía parado junto al micrófono, esperando. Don Esteban, dijo con voz firme pero respetuosa, ¿puede salir? Por favor. Tenemos que cumplir con nuestra palabra. Tenemos que tocar la canción que usted pidió. Las piernas me temblaban. No sabía si podía caminar. 72 años, aguantando todo en silencio. Y ahora todos me miraban. Todos esperaban que saliera de mi escondite. Valeria se acercó y me tomó de la mano. Sus dedos, suaves y jóvenes, apretaron los míos, viejos y callosos. Ven, abuelo. Por favor, caman despacio, sostenido por mi nieta. Cada paso me costaba trabajo, no por las piernas cansadas, sino por el peso de todo lo que había aguantado durante tanto tiempo. Cuando salí al salón, todos me vieron. Realmente me vieron, quizás por primera vez en toda la noche. Yo, con mi camisa vieja de cuadros, yo, con mis pantalones de mezclilla, gastados, yo, con mis manos arrugadas de tanto trabajar, yo, el viejo que habían escondido porque daba vergüenza. Roberto no podía verme a los ojos. Tenía la cabeza agachada, las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Sandra estaba a su lado, pálida, sin saber qué hacer. El vocalista bajó del escenario y caminó hacia mí. Me extendió la mano. Don Esteban,
Es un honor conocerlo finalmente. Usted es un hombre de palabra. Cuando vino a mi casa, hace 3 meses, me dijo, quiero que mi nieta tenga la mejor fiesta de su vida. No me importa lo que cueste. Estreche su mano. Era un apretón firme, de hombre trabajador que reconoce a otro hombre trabajador. Me dijo también, continuó el vocalista para que todos escucharan, que no quería protagonismo, que solo quería ver feliz a su nieta, pero que al final de la noche, cuando ya todos hubieran disfrutado, quería que se supiera la verdad. Volteó hacia los invitados. Este señor pagó 50,000 pesos por la banda. Pagó el salón, que costó otros 30,000. Pagó la comida, que fueron 40,000 más. Pagó el pastel, la decoración, el fotógrafo, todo. Hizo una pausa. 120,000 pesos en total. Los ahorros de toda una vida de trabajo. Los murmullos se hicieron más fuertes. Escuché a alguien decir, no puede ser. ¿Otra vez de ello? ¿Y lo tenían en la cocina? Valeria me apretó la mano más fuerte. Lloraba sin poder parar. Abuelo, yo no sabía. Te lo juro que no sabía. Lo sé, mija. Logré decir. Finalmente. Lo sé, Roberto. Levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. No sé si de vergüenza o de rabia o de qué, pero me miraba como quien ha sido descubierto en la mentira más grande de su vida. El vocalista regresó al micrófono. Señores, como dije, tenemos palabra. Don Esteban nos pidió una canción específica para cerrar la noche. Una canción que dice mucho de ¿quién es este hombre? Le hizo una seña a los músicos. Ellos acomodaron sus instrumentos. Esta canción se llama El Padre, anunció el vocalista, y va dedicada a todos los padres y abuelos que dan todo por su familia, aunque esa familia a veces no sepa valorarlos. La música empezó lenta, emotiva. El vocalista empezó a cantar con voz que llegaba hasta el fondo del alma. Un padre no se cansa de dar, aunque no reciba nada a cambio. Un padre trabaja hasta morir para que sus hijos vivan mejor que él. Valeria me abrazó. Lloró en mi pecho, como cuando era niña. Yo le acaricié el pelo, como hacía refugio. Un padre se sacrifica en silencio, sin pedir reconocimiento. Un padre aguanta el desprecio, con tal de ver a su familia feliz. Los invitados guardaban silencio. Algunos lloraban también. Otros miraban a Roberto con ojos que juzgaban. Pero llega un día en que la verdad sale a la luz y todos entienden quién fue el que realmente amó. La canción seguía. Cada verso era como cuchillo que abría viejas heridas, pero heridas que necesitaban abrirse para poder sanar. Cuando terminó la canción, el silencio fue total. Nadie aplaudió, nadie se movió. Solo se escuchaban los sollozos de Valeria y de algunos invitados. El vocalista bajó del escenario otra vez. Se paró frente a todos. Señores, nosotros ya cumplimos con nuestro trabajo. Ya tocamos lo que nos pidieron. Ahora nos retiramos, porque lo que siga aquí es asunto de familia. Los músicos empezaron a guardar sus instrumentos. Yo seguía parado ahí, abrazando a Valeria, sintiendo como todas las miradas me quemaban la piel. Roberto finalmente caminó hacia mí. Como quien camina hacia algo que teman, se paró frente a mí. Abrió la boca, la cerró. Volvió a abrirla, papá. Dijo Ann, y no pudo decir más, porque no había palabras que pudieran arreglar lo que había hecho. Los músicos terminaron de guardar sus instrumentos. Anti-Stickers. El vocalista se acercó a mí una última vez. Don Esteban, fue un honor tocar en la fiesta de su nieta. Usted es un hombre de verdad. Me estrechó la mano con fuerza y se fue a la banda. Salió del salón, dejando un silencio pesado. Los invitados empezaron a despedirse rápido, incómodos. Nadie sabía qué decir. Algunos me miraban
con lástima, otros con respeto, pero todos entendían lo que había pasado. En 10 minutos, el salón se vació. Solo quedamos la familia: Roberto, Sandra, Valeria, Fernanda, Javier. Y John Roberto seguía parado frente a mí, con las manos temblándole. Sandra estaba sentada en una silla, con la cara entre las manos. Los niños nos miraban sin entender completamente qué estaba pasando, pero sintiendo que algo muy grande se había roto. «Papá», volvió a decir Roberto. Yo, no sé qué decir. Me solté del abrazo de Valeria. La miré a los ojos. «Mija, ve con tus hermanos al carro. Esto es entre tu papá y yo». «Pero abuelo». «Vi mía. Por favor». Valeria obedeció. Se llevó a Fernanda y a Javier hacia la salida. «Antes the earth». Me miró una última vez, con esos ojos llenos de lágrimas que me partían el alma cuando se fueron los niños. Respiré hondo. Las palabras que había guardado durante 2 años finalmente iban a salir. No con gritos, no con insultos, solo con la verdad, An Roberto. Dije con voz tranquila: quiero que me expliques algo. Quiero que me expliques cómo es que el hijo que yo crié, el hijo al que le di todo lo que pude darle, me tuvo escondido en la cocina de la fiesta que yo pagué. Roberto abrió la boca, pero no le salieron palabras. Te voy a contar algo que tal vez no sabías. Continué. Cuando tu mamá y yo nos enteramos de que venías en camino, teníamos 19 años. Yo trabajaba cargando bultos en el mercado. Tu mamá cosía en una fábrica. Ganábamos apenas para comer. Sandra me miraba desde su silla, ya no con desprecio, con algo diferente. Cuando naciste, seguí. Tu mamá tuvo complicaciones. Los doctores dijeron que necesitaba una operación cara. 30,000 pesos, que en ese entonces era una fortuna. La voz se me quebró un poco, pero seguí. Yo vendí el único terreno que me había dejado mi papá, el terreno donde iba a construir mi casa. Lo vendí para que operaran a tu mamá. Roberto tenía los ojos rojos, las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no decía nada. Trabajé en construcción durante 35 años, 12 horas diarias bajo el sol. Me levanté cada día a las 5 de la mañana, sin faltar ni un solo día, para que tú tuvieras comida en la mesa, para que tú tuvieras zapatos nuevos cada año escolar, para que tú pudieras ir a la universidad. Cuando yo ni siquiera terminé la primaria, caminé hacia él despacio, sin rabia, solo con el peso de la verdad. Cuando te casaste con Sandra, yo me quedé callado, aunque vi cosas que no me gustaron. Me quedé callado cuando empezaron a tratarme como estorbo. Me quedé callado cuando me empezaron a esconder de las visitas. Me quedé callado porque pensé que era temporal, que mi hijo, el hijo que yo crié con tanto amor, iba a reaccionar al papayo. Intentó hablar Roberto. Todavía no termino lo interrumpí. No con gritos. Confírmese. Hace 3 meses, cuando Valeria me dijo que quería una fiesta de 15 años grande, como las que veía en las películas, yo me puse feliz. Era mi oportunidad de darle algo especial a mi nieta. Fui al banco y saqué todos mis ahorros, 120,000 pesos, todo lo que había guardado durante años por si me enfermaba o necesitaba algo. En Roberto se tapó la cara con las manos. Contraté todo. Seguí la banda, el salón, la comida, el pastel. Le dije a la banda que no quería protagonismo, que solo quería ver feliz a Valeria, pero que al final de la noche, cuando todos hubieran disfrutado, la verdad tenía que salir, porque yo ya estaba cansado, Roberto, cansado de ser invisible, cansado de que me trataran como si mi único valor fuera el dinero que podía darme. Acerqué más a él, lo miré directo a los ojos. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Pregan, no es que me hayas escondido en la cocina, no es que le hayas mentido a la gente diciendo
que yo estaba enfermo. Lo que más me duele es que cuando yo te pregunté, hace una semana, si necesitaban ayuda para la fiesta, tú me dijiste que ya tenían todo pagado, que no me preocupara. Me dejaste creer que ustedes habían pagado todo. Papá, lo siento, logró decir Roberto entre sollozos. Lo siento mucho. ¿Qué es lo que sientes? Pregan, ¿sientes haberme tratado así? ¿O sientes que te hayan descubierto? Roberto no respondió, porque la respuesta era obvia, hacia Sandra. Ella me miraba con miedo de lo que yo pudiera decir a Sandra. Dije, desde el día que entraste a esta familia, me has tratado como si yo fuera basura, como si mi ropa vieja y mis manos callosas fueran vergüenza para ti, y mi hijo te dejó. Se olvidó de dónde vino, con tal de encajar en tu mundo. Don Esteban, yo, empezó a decir. No, la interrumpí. Ya no quiero escuchar explicaciones, ya no quiero escuchar promesas de que las cosas van a cambiar, porque ya tuve 2 años de promesas que nunca se cumplieron. Me di la vuelta, caminé hacia la salida. Las piernas me dolían, el cuerpo me pesaba, pero tenía que irme de ahí antes de que me derrumbara. ¿A dónde vas, papá?, preguntó Roberto. Me detuve en la puerta. Sin voltear, respondí, me voy a mi casa, a la casa que yo compré con mi trabajo, la casa donde tu mamá y yo te criamos, la casa que nunca debí haber dejado para venir a vivir con ustedes, San papá. Por favor, mañana voy a pasar por mis cosas, dije, y después de eso, ustedes van a tener lo que querían desde hace tiempo, una familia sin el viejo estorbo. Salí del salón. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Respiré hondo, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con salir en Valeria. Estaba afuera con sus hermanos. Cuando me vio, corrió hacia mí. Abuelo, no te vayas. Por favor, la abracé fuerte. Mija, yo siempre voy a ser tu abuelo. Siempre voy a estar para ti. Pero ya no puedo vivir en una casa donde me tratan como si no valiera nada. Pero yo te quiero, abuelo, te quiero mucho. Y yo a ti, mi vida, más de lo que te imaginas. La solté y empecé a caminar. No sabía cómo iba a llegar a mi casa. No traía carro. No tenía dinero para un taxi, pero iba a caminar si era necesario, porque esa noche, finalmente, había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo, a mi dignidad. Caminé 3 cuadras cuando escuché un carro detenerse detrás de mí. Era Roberto. Bajó del carro, con los ojos hinchados de tanto llorar. Papa Sabit, te llevo a tu casa. ¿Aún puedo caminar?, respondí sin detenerme. Papa, por favor, déjame al menos llevarte. Me di, no porque quisiera subirme a su carro, sino porque las piernas ya no me daban para más. 72 años no perdonan, y menos después de una noche como esa. Me subí al carro en silencio. Roberto manejó despacio, sin decir nada. El camino a mi antigua casa duraba 20 minutos. 20 minutos de silencio pesado, que ninguno de los dos sabía cómo romper. A mitad del camino, Roberto habló. Papá, Sandra y yo nos dejamos llevar por las apariencias, por querer encajar con gente que ni siquiera nos importa de verdad. No respondí, solo miraba por la ventana, viendo pasar las calles de León que conocía de memoria. Cuando empecé a trabajar en la empresa, continuó Roberto, me di cuenta de que mis compañeros venían de familias con dinero, familias donde los papás eran ingenieros, doctores, empresarios. Yo venía de un papá albañil. Esas palabras me dolieron como puñalada al albañil, como si fuera algo de qué avergonzarse. Al principio no me importaba. Siguió. Estaba orgulloso de ti, de todo lo que habías hecho por mí.
Pero Sandra empezó a hacerme ver las cosas diferente. Me decía que si queríamos subir, teníamos que dejar atrás ciertas cosas. ¿Y yo era parte de esa imagen que había que dejar atrás? Pregunté sin mirarlo. Roberto no respondió inmediatamente. El silencio fue respuesta suficiente. Papá, dijo finalmente, sé que no hay excusa para lo que hicimos. Sé que te fallamos de la peor manera. Pero quiero que sepas algo. Me quedé callado, esperando esos 120,000 pesos que gastaste en la fiesta. Su voz se quebró. Yo sé de dónde salieron. Sé que eran tus ahorros de toda la vida. Los ahorros que ibas a usar para arreglar tu casa, para comprarte un carro, para vivir tranquilo tus últimos años. Llegamos a mi casa, la casa donde había vivido durante 40 años. La casa que había comprado con préstamos que tardé 15 años en pagar. La casa donde nació Roberto. La casa donde murió Refugio en Roberto. Apagó el motor, pero no se bajó. Se quedó ahí sentado, agarrando el volante con fuerza. Papá, mañana cuando vengas por tus cosas, tragó saliva. Quiero darte algo. No quiero nada. Dije, no es un regalo. Respondió, es algo que te pertenece. No entendía a qué se refería, pero tampoco tenía energía para preguntar. Abrí la puerta del carro. Papá, dijo Roberto, antes de que bajara, yo sé que perdí tu respeto. Sé que quizás nunca me lo devuelvas, pero quiero que sepas que tú nunca perdiste el mío. Yo siempre he sabido quién eres, solo que fui cobarde para defenderlo. Me bajé del carro sin responder. Caminé hacia mi casa. La puerta estaba como la había dejado hace 2 años cuando me fui a vivir con Roberto. Saqué la llave que siempre cargaba en la bolsa, como si una parte de mí supiera que algún día iba a regresar. Entré a la casa. Olía a cerrado, a abandono. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. Las fotos en las paredes estaban empolvadas. Todo estaba exactamente como lo había dejado A.M. Senté en el sillón que Refugio y yo compramos cuando nos casamos. Tenía 48 años. Ese sillón, viejo, desgastado, pero todavía servía. Como yo, las lágrimas que había aguantado toda la noche finalmente salieron. Lloré como no había llorado desde que enterré a Refugio. Lloré por los años perdidos, por la dignidad pisoteada, por el amor no correspondido, pero también lloré de alivio, porque finalmente había dicho la verdad. Finalmente me había parado firme, finalmente había recuperado mi dignidad. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, Roberto tocó la puerta. Venía solo. Traía una caja de cartón en las manos y un sobre manila. Pasa, le dije. Entró a la casa donde creció. Miró alrededor con nostalgia. ¿Cuántos recuerdos en esta casa?, dijo. Sir, respondí. Recuerdos de cuando todavía me respetabas. Roberto agachó la cabeza, dejó la caja en la mesa. Aquí están algunas de tus cosas. El resto te las llevo en la tarde. Está bien. Roberto respiró hondo. Sacó el sobre manila. Papá, hay algo que nunca te dije, algo que guardé por orgullo estúpido. Me extendió el sobre. Lo tomé sin entender. Ábrelo, dijo. Abrí el sobre. Adentro había documentos. Los leí despacio, tratando de... Eran escrituras de una casa en León. La dirección me sonaba familiar. Era la casa donde vivía Roberto, la casa donde me habían tenido escondido en la cocina. No entiendo, dije en Roberto. Se sentó frente a mí. Papá, esa casa nunca fue mía, nunca fue de Sandra. Esa casa es tuya. El mundo se me detuvo. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Hace 10 años, cuando Sandra y yo nos íbamos a casar, no teníamos dinero para una casa. Fuimos a pedirte un préstamo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Les había prestado 50,000 pesos. Tú no nos prestaste el dinero, papá.
Tú compraste la casa, la pusiste a tu nombre y nos dijiste que podíamos vivir ahí mientras juntábamos para comprar una propia. No podía creer lo que estaba escuchando. Nosotros vivimos ahí 10 años pensando que era nuestra, haciendo planes, remodelando, sintiéndonos dueños. Pero hace 2 meses, cuando queríamos vender la casa para comprar una más grande, descubrimos la verdad. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Descubrimos que la casa estaba a tu nombre, que tú eras el dueño, que nosotros solo éramos inquilinos de tu generosidad. Las manos me temblaban sosteniendo las escrituras. Por eso Sandra empezó a tratarte peor, continuó Roberto, porque se sentía humillada, porque toda su vida perfecta, su casa perfecta, su imagen perfecta, todo era gracias a ti, y no podía soportarlo. Y por eso me escondieron en la cocina, pregunté, por resentimiento. No solo eso, papá, también por miedo. Miedo de que alguien preguntara de quién era la casa. Miedo de que se supiera que dependíamos de ti. Miedo de perder la imagen que tanto nos costó construir. Me quedé en silencio, procesando todo. Papá, dijo Roberto, esa casa es tuya, legalmente, moralmente, de todas las formas posibles. Si quieres que nos salgamos, lo haremos. Si quieres venderla, la vendemos. Si quieres quedártela, es tuya. Miré las escrituras. Madre mía, miré toda mi vida resumida en ese momento. Y entonces entendí algo. No había ganado nada, no había recuperado nada, porque el amor de un hijo no se recupera con escrituras, ni con revelaciones públicas. Pero al menos, ahora, sabía la verdad. Y la verdad, aunque doliera, era mejor que vivir en la mentira. Dejé las escrituras sobre la mesa. Roberto me miraba esperando una respuesta, pero yo no sabía qué decir. Toda mi vida había trabajado para darle a mi familia lo mejor que podía, y al final, lo mejor que tenía se había convertido en el motivo de mi humillación. Roberto, dije finalmente, yo no compré esa casa para tener poder sobre ustedes. La compré porque eras mi hijo y querías casarte, porque esa es la obligación de un padre, ayudar a sus hijos a empezar su vida. Lo sé, papá. Entonces, explícame algo. Continué. Si sabías que la casa era mía, ¿por qué me trataron como si yo fuera un estorbo en mi propia casa? Roberto se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque somos unos cobardes, papá. Porque es más fácil esconder al benefactor que reconocer que le debemos todo. Me levanté del sillón, caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el árbol de mango que planté cuando Roberto tenía 5 años. Ya estaba grande, lleno de fruta. Las cosas crecen con el tiempo, si las cuidas bien, pero las relaciones se pudren si las descuidas. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Pregunté, sin voltear a verlo, que yo habría dado esa casa sin pedirles nada a cambio, sin escrituras, sin documentos, solo con que me trataran con respeto, con dignidad. Eso era todo lo que pedía. Papá, déjame terminarlo, interrumpí. Tú y Sandra me hicieron sentir que yo era la vergüenza de la familia. Me escondieron, me callaron, me hicieron invisible, y todo este tiempo, la casa donde me humillaban era mía. Volteé a verlo. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Pero lo peor no fue eso, dije. Lo peor fue que yo aguanté. Que preferí tragar mi orgullo con tal de estar cerca de mis nietos. Y esa debilidad mía les dio permiso para tratarme cada vez peor. No fue debilidad, papá. Fue amor. Amor. La palabra me salió amarga. El amor que no se respeta a sí mismo no sirve de nada, hijo. Solo crea más dolor. Roberto se levantó. Caminó hacia mi papá.
Yo sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hicimos no tiene justificación, pero te estoy pidiendo una oportunidad, una sola oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que tú mereces. Lo miré a los ojos. Vi al niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. Vi al joven orgulloso cuando se graduó de la universidad. Vi al hombre que se había perdido en el camino. Roberto, dije con voz cansada, yo no te voy a quitar la casa, no porque tú lo merezcas, sino porque mis nietos necesitan un techo. Esa casa es para ellos, no para ti, ni para Sandra, papá. Pero voy a poner una condición. Continué. Valeria, Fernanda y Javier van a venir a visitarme aquí cada semana. Van a conocer esta casa. Van a saber de dónde vienen. Van a entender que su abuelo no es un viejo vergonzoso, sino un hombre que trabajó toda su vida para darles un futuro. Roberto asintió. Lo que tú digas, papá. ¿Y otra cosa? Agregué. Nunca más voy a permitir que me traten como me trataron. Si vuelvo a sentir que soy un estorbo, me alejo definitivamente. Y esta vez no va a haber banda que me defienda ni revelaciones públicas. Simplemente voy a desaparecer de sus vidas. No va a volver a pasar, papá. Te lo juro, a los juramentos no me interesan, Roberto. Solo los hechos. Roberto respiró profundo. ¿Puedo preguntarte algo, papá? Dime, ¿por qué le pediste a la banda que dijera la verdad al final? ¿Por qué no los dejaste creer que ellos habían pagado todo? Me quedé pensando un momento. Era una buena pregunta, porque estaba cansado de ser invisible. Respondí, porque toda mi vida he dado sin pedir reconocimiento. Pero llegó un punto en que necesitaba que alguien supiera la verdad, no por orgullo, sino por dignidad, porque un hombre puede aguantar muchas cosas, pero no puede vivir siendo un fantasma en su propia familia. Roberto se acercó más. Papá, yo sé que las palabras no bastan, pero quiero que sepas que desde anoche no he podido dormir. Cada vez que cierro los ojos, te veo en esa cocina, lavando trastes, mientras nosotros celebrábamos con tu dinero. Ese es el peso que vas a tener que cargar, dije. Yo ya cargué el mío durante 2 años. Ahora te toca a ti. Nos quedamos en silencio, un silencio diferente al del carro. Este era un silencio de entendimiento, de aceptación del daño que se había hecho. Papá, dijo Roberto finalmente, Sandra quiere venir a pedirte perdón, pero tiene miedo de que no la quieras recibir. Dile que venga, respondí, pero que venga con la verdad, no con excusas, que me diga por qué realmente me odió tanto, porque yo necesito entender qué fue lo que hice para merecer ese trato. No hiciste nada malo, papá. Ese es el problema, que tú eras bueno, y eso nos hacía sentir peor a nosotros por ser tan malos contigo. Roberto se fue poco después. Me quedé solo en mi casa, con las escrituras sobre la mesa y un peso menos en el pecho. No había ganado una guerra, no había destruido a nadie, solo había dicho la verdad. Y a veces, la verdad es la única victoria que un hombre necesita. Esa tarde, Valeria vino a visitarme. Traía flores y una disculpa escrita en una carta. La leí mientras ella lloraba, sentada en el sillón viejo. Abuelo, yo no sabía nada. Taylor Giro, si hubiera sabido que tú pagaste todo, nunca habría permitido que te pusieran en la cocina. La Abrace. Losa mía, tú no tienes la culpa de nada. ¿Me perdonas, abuelo? A ti no tengo nada que perdonarte. Tú solo eres una niña que está aprendiendo cómo funciona el mundo. Pero quiero que aprendas algo importante. Nunca permitas que nadie te haga sentir que eres menos de lo que vales, ni por dinero, ni por apariencias, ni por nada. Valeria se quedó conmigo toda la tarde. Me ayudó a limpiar la casa. Me contó de sus amigas de la escuela, y yo escuché
agradecido de tener todavía a alguien que me veía como más que un viejo estorbo. Aun cuando se fue, ya había oscurecido. Me senté en el sillón, cansado pero tranquilo. A la dignidad no se regala. Say gonna. Why a thesis? Hay que pelear por ella. Aunque duelan esa noche, dormí mejor que en 2 años. Pasaron 3 semanas desde la fiesta de Valeria. 3 semanas en las que mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. An Roberto cumplió su palabra. Cada domingo, Valeria, Fernanda y Javier venían a visitarme. Les enseñaba la casa donde creció su papá. Les mostraba las fotos viejas de cuando Roberto era niño. Les contaba historias de su abuela a refugio, para que nunca la olvidaran. An Valeria fue la que más cambió. Empezó a preguntarme sobre mi trabajo, sobre mi vida, sobre las cosas que había construido con estas manos. Abuelo, quiero que me enseñes sobre construcción, me dijo un día. Quiero saber lo que tú sabes. Sandra vino a verme una tarde. Llegó con la cabeza agachada, sin el orgullo que siempre había cargado. Se sentó frente a mí y lloró durante 10 minutos antes de poder hablar. Don Esteban dijo finalmente: no vengo a pedirle perdón porque sé que no lo merezco. Vengo a explicarle por qué fui tan cruel con usted. La dejé hablar. Necesitaba escuchar. Yo crecí en una familia donde la apariencia era todo, continuó. Mi mamá siempre nos decía que teníamos que aparentar más de lo que éramos, que la gente solo te respeta si te ven bien. Y cuando me casé con Roberto y conocí su historia, su origen humilde, me dio miedo de que nos vieran como menos. ¿Y yo representaba ese miedo? Preguntan si, admitió. Usted representaba todo lo que yo había aprendido a rechazar: la pobreza, el trabajo duro, la sencillez. Y en lugar de valorarlo, lo ataqué, porque era más fácil esconderlo que aceptar que toda mi educación estaba equivocada. Me quid. Sus palabras eran honestas, y la honestidad merece respeto, aunque duela. Don Esteban, dijo Sandra, no le pido que me perdone, solo le pido que me deje intentar ser mejor, que me deje demostrarles a mis hijos que su abuela no solo les enseñó cosas malas, sino que también puede aprender cosas buenas. Sandra, respondí, el perdón no es algo que se da de un día para otro, es algo que se construye con el tiempo como una casa. Si tú pones los cimientos correctos, tal vez algún día podamos reconstruir algo. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Se fue poco después, pero algo había cambiado entre nosotros. No era amistad, no era carico, pero era un principio. An Roberto también cambió. Empezó a venir solo a visitarme, sin Sandra, sin los niños, solo él y yo, platicando como no habíamos platicado en años. Papá, me dijo un día, he estado pensando mucho en todo, en cómo te traté, en por qué lo hice, y me di cuenta de algo. ¿De qué? Pregunté. De que yo tenía vergüenza de ti, porque tenía vergüenza de mí mismo. Vergüenza de haber necesitado tanto de ti. Vergüenza de no poder ser el hombre que tú fuiste sin tu ayuda. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba ese nivel de honestidad. Hijo, le dije, no hay vergüenza en necesitar ayuda. La vergüenza está en no reconocer cuando la recibes. Roberto asintió. Por eso quiero hacer algo, papá. Quiero que vengas a la casa una vez por semana. No como visitor, sino como dueño. Quiero que te sientes en la cabecera de la mesa. Quiero que mis hijos vean que su abuelo es el hombre más importante de esta familia. No necesito ser el más importante, respondí. Solo necesito ser respetado. Lo vas a hacer, papá. Te lo prometo. Why come? Cada viernes empecé a ir a cenar a la casa. Mi casa. Como me recordaba Roberto cada vez. Me sentaban
en la cabecera. Los niños me preguntaban cosas. Sandra me servía la comida con respeto. Y aunque las heridas todavía estaban frescas, poco a poco empezaban a sanar. En una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina, Roberto me preguntó: papá, ¿crees que algún día puedas perdonarme completamente? Lo pensé un momento. Roberto, el perdón completo quizás nunca llegue, porque lo que pasó dejó cicatrices que no se borran, pero puedo aprender a vivir con esas cicatrices. Puedo aprender a construir algo nuevo sobre los escombros de lo que se rompió. Eso es todo lo que te pido, papá. Los domingos se convirtieron en mi día favorito. Valeria llegaba temprano, a veces con sus hermanos, a veces sola. Me ayudaba a arreglar cosas de la casa. Me preguntaba sobre refugio. Me pedía que le enseñara a hacer cosas con las manos. Abuelo, me dijo un domingo, cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero trabajar con las manos. Quiero construir cosas que duren. Esas palabras me llenaron el corazón de una manera que no puedo explicar, porque al final, eso es lo único que un hombre deja en el ejemplo. Y si mi ejemplo le servía a mi nieta para ser mejor persona, entonces todo había valido la pena. Un mes después de la fiesta, la historia se había regado por todo León. La gente me paraba en la calle. Usted es don Esteban, ¿verdad? El señor de la fiesta. Algunos me felicitaban, otros me daban consejos, pero todos me miraban diferente. Me miraban con respeto. En una tarde, el vocalista de la banda vino a visitarme. Don Esteban quería que supiera algo. Desde que tocamos en la fiesta de su nieta, nos han contratado para 5 eventos más, y en todos nos piden que contemos su historia. Se ha vuelto famosa. Ray, no busqué fama, solo busqué dignidad, pues encontró las dos. Don Esteban, su historia está inspirando a mucha gente. Nunca pensé que mi dolor se convertiría en ejemplo para otros, pero así funciona la vida. Lo que duele en privado, a veces sana en público. Hoy, 2 meses después de aquella noche, puedo decir que mi relación con Roberto no es perfecta. Todavía hay momentos incómodos, todavía hay silencios que pesan, todavía hay heridas que duelen, pero hay algo que recuperé en mi dignidad, y eso nadie me lo puede quitar. Nunca más aprendí que el amor de un padre no se mide en lo que das, sino en cómo te valoras a ti mismo mientras das. Aprendí que la familia no es solo sangre, es respeto. Aprendí que a veces hay que perder algo para recuperar lo más importante en el respeto propio. Y aprendí que la verdad, aunque duela, aunque destruya, aunque queme, siempre es mejor que vivir en la mentira. Si estás pasando por algo similar, si tu familia te hace sentir invisible, si te tratan como estorbo, quiero que sepas algo: tú vales. Tu sacrificio importa. Tu historia merece ser contada. No te conformes con migajas de respeto. Exige lo que mereces. Y si no te lo dan, aléjate, porque la dignidad no se negocia. Ni siquiera por amor. Yo recuperé la mía aquella noche en la cocina, cuando la banda dijo lo que mi familia no quería aceptar, aunque yo era el que siempre estuvo detrás de todo. Y tú también puedes recuperar la tuya. ¿De qué ciudad me estás escuchando? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar su valor. Y si hice lo correcto esa noche, dale like a este video. Suscríbete para más historias de personas que recuperaron su dignidad. Porque aquí nadie es invisible. Gracias por escucharme, compadre. Nos vemos en la próxima.